Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Si se puede poner de Lucas capítulo 23, versículos 26 al 34. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que habían crucificado a Jesucristo, los que habían humillado a Jesucristo, los que se habían burlado de él, no sabían lo que hacían, pero Jesús sí sabía lo que el Padre a través de él estaba obrando. Jesús tenía el conocimiento que a los que le maltrataban le faltaba. ¿Y quién es una persona sabia? Porque Jesús demostró eso. Al decir: Padre, perdónalos, estando en agonía, estando en dolor, él pudo mostrar cuán grande sabiduría él posee. Una persona que es sabia es aquella que tiene conocimiento profundo en una ciencia o arte. Es conocer, tener noticia de algo. Es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Quiere decir conocimiento o ciencia. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El libro de Juan capítulo 14 versículos 6 y 7 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús, vuelvo y reitero, sí sabía, pero ellos no. Ellos no tenían conocimiento, pero Jesús sí sabía bien lo que el Padre con él estaba haciendo. Y por cuanto él sí sabía y tenía el conocimiento, no pereció como ellos creían que él en ese momento que le crucificaban perecía. Jesús sí sabía que todo era parte del plan de su Padre con él. Por lo tanto, no le permitió a los que se burlaron, a los que repartieron sus vestidos entre sí, lo detuvieran. Muchas veces tú y yo, porque vemos que alguien se levanta en nuestra contra, decidimos, en vez de perdonar, odiar. ¿Y sabes qué? Eso te estanca. A Jesús, ni siquiera el dolor, la agonía que él estaba experimentando en ese momento, lo pudo detener. ¿Por qué? Porque por encima de sus sentimientos había un conocimiento de un plan demasiado grande que venía del Padre. Así tú y yo debemos conocer por encima, permanecer siempre en ese conocimiento de que Dios tiene un plan con tu vida, por encima de lo que tú sientas, por encima de aún los pensamientos que puedan llegar y arropar tu vida. Tienes que permanecer en el conocimiento y no dejarte envolver de los sentimientos. Se burlaron, repartieron sus vestidos entre sí, pero no pudieron detenerlo, no pudieron paralizarlo, no pudieron estancarlo, sino más bien oró a su Padre: perdónalos. Tomó la decisión, pues perdonar no es un sentimiento, sino un paso, una decisión que podemos tomar. Un sentimiento muchas veces puede detenernos
y puede llevarnos a vivir en un error eterno. ¿Cuánta gente quizás están en el infierno por no haber tomado la decisión que Jesús, aún estando en agonía, quiero que tenga eso presente, ese momento que él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Jesús estaba muy claro, su conocimiento no se había nublado, aunque en ese momento ni siquiera puedo imaginar lo que él podía sentir. Así habrán personas que no van a saber a simple vista que tú y yo somos hijos de Dios. Ellos no podían ver, estaban ciegos. Por ende, maltrataban a aquel que no conocían, vituperaban al que no sabían que era el Hijo de Dios. Crucificaron y mataron a aquel que estuvo dispuesto, aún en la cruz, decir, Padre, perdónalos. Por encima de todo y de todos, Jesucristo tomó la decisión de perdonar. Proverbios 19, versículo 8 dice, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El versículo 11 también nos dice de ese mismo capítulo 19 de Proverbios, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Precisamente lo que Jesús hizo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El conocimiento, el entendimiento lo tenía Jesucristo. Él no permitió que lo que le estaban haciendo le arrebatara lo que él ya sabía. Así, en el medio de lo que nosotros atravesemos en esta vida, tenemos que procurar eso, permanecer en el conocimiento que ya tenemos, no importando que nos machuquen los sentimientos, que nos humillen, es más, que se atrevan aún a crucificarnos, si así fuera. ¡Aleluya! Recuerde, clavo en las manos, clavo en los pies y una corona de espinas. Jesús no estaba en una posición cómoda. Jesús no estaba gozando la vida, estaba en un momento crítico. Nosotros nos pisan una uña y pegamos el grito. Y Jesús, en medio de tanta agonía, fue capaz de decir, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero yo, que decido quedarme aquí, que decido permitir que ellos hagan conmigo lo que ellos quieran, sí sé lo que tú a través de mí estás haciendo. Jesús tenía el conocimiento, la sabiduría, la cordura que detiene el furor. ¿Usted se cree que en la carne que él estaba, igual que la suya y la mía, él no era capaz de decir, tú sabes qué, yo no tengo que aguantar todo esto, yo me voy a bajar de aquí y ellos van a conocer y yo voy a dar a notar que yo soy el Hijo de Dios? Pero él no lo hizo así. Él prefirió permanecer en el conocimiento, en lo que él mismo había predicado. ¡Gloria! Se estaba comiendo el plato que en 3 años él sirvió alrededor. No es lo mismo predicarla que aplicarla. No es lo mismo decirla que vivirla. La palabra es muy bonita predicarla. Lo duro es aplicarla. Y Jesucristo demostró con ese acto de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que ese es el verdadero conocimiento que mucha gente muchas veces se mofa y se llena el orgullo de decir que tienen conocimiento y no lo tienen. Lo que tienen es letra. Lo que tienes es una memoria buena. Nada, puedes recitar, puedes memorizar, pero puedes aplicar. No todo el mundo puede aplicar. En el momento bueno, en el momento de gozo, es fácil yo decir yo te amo. Es fácil yo decir yo estoy contigo. Pero cuando tú me haces la vida imposible, cuando tú eres para mi vida de tropiezo, diré yo lo mismo. Es ahí donde tenemos que examinarnos, iglesia. El que no perdona se estanca. El que no perdona se pierde de ver la gloria que Jesucristo al tercer día pudo ver. Todos queremos gloria, pero nadie quiere pasar la crucifixión y la muerte. Hay un proceso antes de la gloria, y en ese proceso déjame ver si es verdad que la palabra que tú has predicado se está aplicando en tu vida. No me venga con pamplina, no me venga a decir que tú te conoces el Génesis del Apocalipsis. Déjame ver en ti el Génesis. Déjame ver en ti el Apocalipsis. No es lo mismo decirlo que vivirlo. No es lo mismo predicarlo que aplicarlo. Y eso era algo que el Señor me seguía recargando, Estefanía. Hay que vivir mi palabra, no nada más que la predique. Vívela. Que ahí es donde hay gloria. Cuando nos toca vivir
vivirla en carne propia, como Él la tuvo que vivir. Jesús no era ignorante. Ellos que no sabían lo que hacían, sí demostraron ser unos grandes ignorantes, aunque para el mundo habían hecho, wow, algo tan grande. Ellos acabaron con esa mentira, según ellos. Acabaron con el ministerio de Jesucristo, según ellos. Lo crucificaron y ya le quitaron la vida, según ellos. Ellos no sabían lo que hacían, pero Jesucristo pudo confiar, porque Él sí sabía lo que su Padre en Él estaba obrando. ¿Sabes tú acaso lo que Dios en ti está obrando? Jesucristo no demostró con capacidad humana, lo demostró con la capacidad que solamente, exclusivamente, se puede hallar en la palabra de Dios. Capítulo 8 del libro de Juan, versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tú eres discípulo de Jesucristo y tú no estás permaneciendo en la palabra. Eres un mentiroso, una mentirosa. Si no estás permaneciendo en la palabra, Estefanía, no eres un discípulo. Discípulo es el que permanece en la palabra que Jesucristo dejó. Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay mucha gente estancada hoy. ¿Sabes por qué? Por falta del conocimiento del perdón. No tienen la capacidad de salir de la cárcel en la que están. ¿Por qué? No lo culpe. Es porque no han conocido la verdad que Jesucristo en la cruz del Calvario expuso para todo aquel que quiera aceptarlo. Solo cuando conocen la verdad, solo cuando se conoce la palabra de Jehová Dios, pues ella nos enseña en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Queremos venir con carita limpia: ay, Padre, perdóname. Pero tú no quieres perdonar al que te hizo mal. Qué lindo. Avanza el Señor. Qué bueno yo decir: yo vengo y le meto una bofetada a Nana. Vengo, me arrodillo, perdóname. Pero viene el hermano Roberto, me pega uno a mí. Véngate, debarátalo, sácalo de la iglesia. No se va, él, me voy yo. Eso se está viviendo hoy en día en el pueblo de Dios. Eso se está viviendo hoy en día en el pueblo que dice llamarse de Jesucristo. No es una falacia, se está viviendo. No es un invento, se está viviendo hoy en día en la iglesia que dice llamarse de Jesucristo. Versículo 26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 36. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Ajá, es verdad. Levante la mano el que haga eso aquí. ¿Usted lo hace? El que usted sabe que lo aborrece, usted le hace bien. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Por el que te está señalando y te está acusando de algo que tú sabes que tú no has hecho. ¿Estás orando? Eso lo dice la palabra. No lo dice Estefanía, en la versión mía no está. Que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué ganancia hay en eso? Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los
pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los gratos y los buenos. Es así. Para con los ingratos y los malos. El Señor no muestra su benignidad nada más al que es bueno, sino al malo agradecido, al malo, al que dicen ese mala calaña, ese malo, a ese, el Dios que tú y yo predicamos, Él es bueno con él. Pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El ignorante no puede perdonar. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque no conoce la verdad. El ignorante no puede perdonar porque no conoce la verdad. Solo el que ha decidido sentarse y aprender con el maestro, letra mayúscula, por favor, no con Gamaliel, sino con Jesucristo, será capaz de perdonar. En el libro de Génesis, capítulo 45, nos narra una historia que muchos conocen, hasta los niños. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José no le permitió a sus sentimientos seguir envolviéndolo, como mucha gente se deja envolver cuando alguien le hace algo malo. Pasan los años y ese rencor, esa ira, esa raíz de amargura, en vez de menguar, va creciendo. José más bien permitió que su conocimiento no tan solo lo libertara a él, sino también a sus hermanos. Decidió aguantarle la llave a la libertad de que ellos mismos se pudieran perdonar por el mal que le habían hecho a su hermano, que no le había hecho nada para que ellos lo vendieran a él. Sus hermanos no sabían, pero José sí. José, cuando pasó el tiempo, pudo ver lo que Dios sí quería hacer en él, a pesar de. ¿Cuántas veces Dios quiere mostrarte a ti, mostrarme a mí, que el mal que nos han hecho ha sido para nuestro bien? Pero estamos tan llenos de ira por dentro, estamos tan llenos de raíces de amargura, de falta de perdón, que somos ciegos. Esa ira, esa falta de perdón nos ciega, no nos deja ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Dios no quiere que tú y yo permanezcamos así. Sus hermanos no sabían, pero José sí. Y por saber, él pudo perdonarles. Por lo tan cruel que aún fueron con él, al maltratarlo, hacerlo estar en una cisterna y luego venderlo como esclavo. Se lee muy fácil, pero eso hay que dejar como que penetre un poquito. Que tus hermanos te traten de codo,
Que un día, porque no te soporten, te entren en una cisterna donde tú no has querido mal. A sinceridad, tú no has querido mal contra ninguno de ellos. Tú no has hecho nada, ninguna intención mala. Y que te hagan eso, oiga, hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios para hacer lo que José hizo. En ese capítulo 45 de decir, oye, ¿tú sabes qué? Forget it. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto de los que dice que llevamos el sello de cristiano? Tenemos que hacer ese borrón y cuenta nueva. Nos hace falta, iglesia. Muchos nos vemos entascados y no llegando a donde Dios ha prometido. ¿Sabes por qué? Porque no hemos perdonado. Necesitamos perdonar. Yo lo estoy contando porque yo no lo he vivido. No, te lo digo yo, que por muchos años me sentía estancada. Yo sentía que tenía vida, pero que no vivía. Y eso sí es una gran agonía. Te lo digo a sinceridad. Era una agonía tan grande que habían noches que yo no dormía. Había noches que yo tenía que quedarme despierta, meterme en la ducha para tratar de ignorar la voz de Dios que me decía, Estefanía, tú tienes una raíz de amargura y yo quiero obrar, pero tú no me dejas y yo no te voy a obligar. Dios nunca te va a obligar a perdonar, pero sí te va a exponer, te va a sacar la verdad. ¿Para qué? Para que tú puedas ver que en Jesucristo somos capaces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Jesucristo. Lo que pasa es que estamos esperando sentir y ese sentimiento nunca va a llegar. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. No un sentimiento. José fue procesado para ser enseñado. Como muchas veces Dios permite que luego de que nos hacen algo grande, mucha gente siga viniendo y haciéndonos lo mismo o peor. ¿Sabes por qué? Dios te quiere enseñar que tú tienes que perdonar. Fue una y otra vez que el Señor permitió que la vida de José, en vez de subir, bajara. Cuando José salió, que lo vendieron, a José no le fue con flores y bombones. A José le entraron a palo, un saco de palo le llovió arriba. El muchacho podía ver el favor de Dios en su vida, pero también veía cómo su vida declinaba. Pero eso no lo detuvo. Que no te detenga lo que fulano mengano te haga. Perdona. Perdona. Y se me olvidó mi mochila. Pero hágase de cuenta que está llena de piedra. ¿A usted no le molestaría verme todos los días llegar aquí con la misma mochilita? Así hay mucho, lo que pasa es que no se le ve. Así hay muchos llegando a la iglesia con su mochilita atrás. Lo único que el humano no lo ve, pero Jehová ve. Quítate la mochila, mijo, ya. Quítate la mochila, mija, ya. Pero no lo queremos soltar. Con tremendo traje puesto. Pero dígame si me combina la mochila. No me combina. No te combina esa mochila con tú andar con una Biblia y que predicándole al otro y tú no te la aplicas. Aplícatela primero. Quítate tu mochila primero. Y luego enséñale a otro a que también se quite la mochila de la falta de perdón. Necesitamos aplicar más la palabra de Dios. Necesitamos aplicarla, vivirla más. No tan solo predicarla. ¡Santo! Tenemos que empezar a aplicar más. Aunque eso provoque que no hablemos tanto. A veces ni siquiera se necesita hablar. Yo he llegado donde me han dicho, ¿tú eres cristiana? Yo sí. Y yo no he tenido que hablar. Gloria a Dios por eso. No quiere decir que Estefanía es la mejor. Pero que se vea. Que se refleje. Sin tener que abrir la boca. Sin tener que irnos adelante desde que llegamos. Yo soy cristiano. Tú no tienes que estar diciéndolo. Tu testimonio va a hablar solo. En tu trabajo, en la iglesia, en la escuela, hasta caminando en la calle. En República Dominicana nos pasó también. Y yo no me di cuenta, pero Wilson y mi suegro lo escucharon. Ustedes son cristianos. Voció a alguien de una tienda. ¿Cómo ese muchacho lo vio? Algo le testificó. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a dar testimonio de tu libertad, de la libertad que tú dices a boca llena que tú tienes. Si verdaderamente tú has sido libre, por la verdad se va a reflejar.
José al principio seguro no sabía, no entendía el por qué o para qué Dios había permitido todo lo que permitió en su vida. Pero a pesar de todo, me atrevo a 100% creer que José decidió confiar. Decidió confiar de que Dios estaba ahí con él en medio de su dolor. Así como Jesús en la cruz. Porque si Jesús no hubiese confiado de que el Padre estaba ahí con él, ¿por qué él iba a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Si él pudo orar, hablarle a Dios, era porque él confiaba todavía que aún él estando en agonía, el Padre lo iba a escuchar. Confió que Dios no lo había abandonado. José, a pesar de sus procesos, fue capaz de ver que el favor de la mano de Dios, donde quiera que él iba, estaba con él. ¿Cuántas veces, a pesar de todo lo que hemos pasado, yo he visto el favor de Dios en mi vida? Yo no sé tú, pero yo he pasado muchísimas cosas malas, pero he podido ver cómo la mano de Dios todavía me ha guardado. ¿Por qué? Porque hoy en día yo estoy aquí parado, estoy hablando de ese poder que pudo transformar mi vida. ¡Gloria! Muchas niñas que fueron tocadas, que fueron abusadas, no están aquí para contarlo, estoy aquí. Eso testifica solo de que el favor de Dios está sobre Estefanía. Aunque me toque atravesar lo que me toque, no puedo enfocarme solamente en el dolor. Jesucristo, que imagínense que Él se hubiese enfocado en el dolor. Usted y yo tuviéramos feo, pero feo. Para la foto y para el video. Feo. Porque no tuviéramos la salvación que hoy tenemos. Entonces dejemos ya de enfocarnos tanto en el dolor y enfoquémonos en el propósito de Dios. Los demás que te hieren, pueda que no conozcan, que no sepan, que no tengan el conocimiento, pero tú lo tienes. Aplícalo a tu vida. Aplícalo. Aplícalo ¿cómo? Perdonando a aquel que te hace la vida imposible. Perdonando a aquel que supuestamente crucificándote y matándote va a detener el plan de Dios en tu vida. El de Jesucristo se pudo detener. Lo mataron al tercer día. ¿Qué pasó? Lo detuvieron. Que te crucifiquen, que te maten. Confía en que el Padre está obrando. En que eso que a ti te está pasando es parte del proceso de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero que muchas veces queremos ser superhéroes, Superman. Y queremos salvarnos nosotros mismos la vida. Fue por esto que fue capaz de llegar al propósito de Dios, José, por perdonar. Al plan que Dios tenía para su vida. Bien, imagínense que José hubiese optado por odiar, cargar con esas raíces de amarguras, todo ese rencor que, queriendo perdonar, no le iba a permitir. ¿Por qué? Porque iba a ignorar la verdad si decidía quedarse con la mochilita encima. Tenga esa mochila encima y analice a ver si hasta para bañarse usted va a necesitar esa mochila. Suelte eso entonces. El que tiene una mochila encima, hasta caminar le hace que se fatigue más. Yo he subido escalera con una mochila y llego al otro lado y ahogándome. Así hay muchos que queriendo llegar al propósito de Dios no podrán. ¿Sabes por qué? Tiene la mochila encima. Hasta que no te la quite, te vas a vivir ahogando. Y cuando viene a ver, cuidado si te puede dar un ataque. Esta gente sufriendo hasta del corazón porque no han tomado la decisión. No el sentimiento. Recuerda que perdonar no es un sentimiento, sino una decisión. José nunca hubiera llegado a donde Dios lo quiso poner. En el capítulo 40, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendimiento ni sabio como tú. El que verdaderamente es sabio tiene el Espíritu Santo de Dios. Si tú eres sabio, tú conoces y aplicas la palabra de Dios. Porque si tú la conoces pero no la aplicas, no eres sabio. No soy sabio.
Se me parece tanto lo que Faraón hizo con José a lo que hizo Jehová nuestro Dios con nuestro Señor Jesucristo. Los que no sabían, humillaron, se burlaron y crucificaron, mataron a Jesús. La ignorancia los cegó, pero Dios usó todo eso para glorificarse en su Hijo. A veces nosotros solamente leemos la palabra de Dios y ignoramos eso. La ignorancia creyó ganar. Los hermanos de José pensaron que vendiéndolo lo iban a desaparecer. Al Señor Jesucristo creyeron que matándolo lo iban a detener. Pero al final tuvieron que ver, tuvieron que reconocer que el plan de Dios, por encima de todo el complot diabólico que contra él se levantó, no lo pudo detener. ¿Qué se está levantando en contra tuya? Confía. Confía que si Jehová lo hizo con Jesucristo y tú y yo estamos verdaderamente en Cristo, para el Señor no es nada levantarnos aún después que nos maten. Por encima de todo dolor, por encima de aún la crucifixión y la muerte, el plan de Dios triunfó. Jesús, estando en dolor, no solo físico, sino también emocional, fue capaz de echar todo a un lado y permanecer en la verdad hasta el final, mostrando su tan grande sabiduría que excede más allá de la pequeña mentalidad que muchos hoy en día tienen en esta tierra. Con la palabra no solo hablada, no solo predicada, sino viviéndola en carne propia, aplicándola a su vida misma. Fue capaz de decir, capaz de en medio de tanto dolor, tomar la decisión, no de odiar, sino de permanecer en la verdad, diciendo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben, pero yo sí sé lo que tú tienes conmigo. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero Jesucristo estaba seguro de lo que el Padre en él estaba haciendo. Padre, yo sí sé que estoy en tus manos y que tú no vas a dejar. Estando en una cruz con clavos traspasados sus pies y sus manos, una corona de espinas que aceleraba más y más su sangrado, siendo crucificado, no dejó que sus sentimientos lo entontecieran, sino permaneció en el conocimiento y pudo decirle al Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Hay muchas personas que se están dejando envolver de sus sentimientos y están abandonando el conocimiento. No dejes que la opresión te entontezca, sabio, tú que te llenas la boca de decir que eres sabio. No dejes que la opresión, que el dolor te entontezca. Ellos no sabían lo que hacían, pero Jesús sí. Ese sería el tema de mi prédica. Ellos no sabían, pero Jesús sí sabía lo que el Padre hacía. Jesús sabía que estaba entregando su vida por ti y también por mí. Pero al tercer día, también él sabía que el Padre de entre los muertos lo resucitaría. Vuelvo a decir, el ignorante muchas veces quiere pretender que ha perdonado, pero no ha perdonado nada. Muchos terminarán como terminó Jonás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Taria yo, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Cuánta gente siendo usada por Dios, pero terminan tristemente como terminó Jonás? Vamos a ver cómo fue que terminó Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuánta gente con esa ira que ni ellos mismos se aguantan? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. No era a favor de Dios sobre su vida esa calabacera.
Era una muestra de amor. Y Jonás se alegró de la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Malcriado. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima con la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y mano izquierda, y muchos animales. ¿No es esto lo mismo que Jesús en la cruz está diciendo? Padre, ellos no saben lo que hacen. Nínive no sabía discernir entre su mano derecha o su mano izquierda. Pero Jonás, el profeta que fue usado, un profeta que fue levantado para ir y llevar la palabra para que un pueblo pudiera recibir el perdón de Dios, luego de haber visto un gran avivamiento, de que una ciudad completa se arrepintió, decidió quedarse con su raíz de amargura, decidió no perdonar. Muchos terminan como Jonás por no decidir perdonar. El ignorante no perdona, no está capacitado para hacerlo. Predique de acá para allá, y Dios también lo pueda usar, así como lo hizo con Jonás. Solamente aquel que, al igual que nuestro Señor Jesucristo, sabe y aplica la verdad, y aún estando en agonía, estará dispuesto a tomar la decisión de perdonar, sin importarle si excederá o no excederá el resultado de que 70 veces 7 puede ser. Porque hay gente que se atreven a no, pero que ya se pasó de los 70 veces 7. Decide perdonar, aunque las veces que lo haga exceda el resultado que 70 veces 7 da. Los que crucificaron a Jesús no sabían lo que hacían, pero Jesús sí sabía que su Padre, quien estaba permitiendo este tan fuerte proceso, esta humillación, esta crucifixión y muerte, al tercer día, de entre los muertos, lo levantaría. Y tú, al igual que Jesús, estando en una cruz, podrás decir lo que dijo Jesús: Padre, ellos no saben, ellos no tienen el conocimiento, pero yo sí lo tengo, yo sí sé lo que tú estás haciendo. ¿Sabes tú lo que estás haciendo en tu vida a pesar de lo que a ti te estén haciendo? No pierdas el conocimiento de la palabra en el medio de tu sufrimiento, tu agonía. Aún si te tienen crucificado con una corona de espinas que está acelerando tu sangrado, no permitas que esa opresión pueda entontecerte, sino más bien, sé inteligente. Muestra la sabiduría que tú dices que tú tienes. ¿Cómo? Aplicando la palabra. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dios te bendiga. Dios te bendiga.